Si tú has sido víctima de violencia familiar, este programa te va a interesar. Tendremos el estudio al licenciado José Luis Pesina Alcalá. Él es juez de juicio oral en el estado de Nuevo León. Va a estar bueno este programa. Acción Legal. La violencia familiar o violencia doméstica son aquellos actos violentos recurrentes que uno o más integrantes de una familia ejercen contra uno o varios de sus miembros. Pueden ser los progenitores, abusando de la autoridad hacia los hijos, o el cónyuge. También parientes cercanos como los abuelos, tíos, primos, entre otros. No solamente se trata de violencia física, de lesiones menores o graves, también la violencia psicológica al rechazar, aislar, maltrato por negligencia. Lo cierto es que cualquiera que sea la persona afectada dentro del seno de la familia, la violencia es un delito que erradicar sin titubear al denunciar. Llama a los números CODE al 81 2020 9951 o a los números de emergencia 089 066. Todo es posible. Denuncia. Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, violencia familiar. Y para ello hemos invitado al licenciado José Luis Pesina Alcalá. Él es juez de juicio oral en el estado de Nuevo León. Mi querido juez, qué gusto que estés aquí en Acción Legal. Pues muchas gracias, doctor, por la invitación y sobre todo felicitar a las personas que se encargan de hacer este tipo de programas que llegan directamente a la comunidad, precisamente tocando temas de interés y sobre todo que la comunidad tenga acceso a una información tan valiosa como la que se va impartiendo aquí. Entonces yo encantado, humildemente, de presentar este tema. Pues, muchas gracias. Y tienes razón, mi querido juez, porque este programa es de impacto social. La gente ya se ha acostumbrado a ver a los personajes, a los titulares de las oficinas, de los juzgados. Y pues ese es un honor tenerte aquí. Sabemos de tu trayectoria, tanto profesional, dentro de la judicatura, y como también como maestro de la Facultad de Derecho y Criminología. Y es un honor tenerte aquí, que te haya dado ese tiempo para que nos ilumines, mi querido José Luis. Pues precisamente compromete mucho tus palabras, porque en realidad una invitación de esta, pues precisamente lo que hace precisamente es motivarte para documentarte y poder dar a conocer. De hecho, del tema coincidentemente, años atrás, hice una publicación precisamente donde abordamos la problemática. ¿Por qué? Porque son temas muy importantes que la comunidad debe saber. La vez pasada estábamos viendo las estadísticas de la Procuraduría y se ha estado incrementando la violencia familiar. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestros entornos, José Luis? Fíjate, es un caso muy importante. Es para tomar cartas en el asunto, sí, pero hay dos cuestiones que hay que abordar. Primero, la violencia familiar en Nuevo León es el primer lugar de los delitos, la respuesta es sí. Entonces, la siguiente planteamiento que tenemos que hacer, oye, se está incrementando más la violencia en los hogares. Yo no me atrevería a dar esa aseveración, pero no es de que estemos tranquilos, no, hay que tomar acciones. Pero el punto, ¿cuál es lo que marca el antes y después? Un hecho que hoy en día calificamos como violencia familiar, anteriormente era una cosa normal. Voy a poner un ejemplo así, el típico, el padre de familia que le da una bofetada a su hijo. Pues claro, era un padre enérgico que está haciendo valer su autoridad. Y eso no se denunciaba, al contrario. Llegaba la mamá y le daba otro tanto. ¿Por qué? Porque era parte de la... ¿Los maestros también? En el ciclo, en la cuestión escolar, el maestro que te aventaba el borrador. Los reglazos. Las patillas, las orejas de burro. Entonces esas cuestiones eran, comillas, normal. Hoy en día ya no. Hoy en día tenemos casos que el padre de familia está, vamos a decir, denunciado porque le dijo una mala palabra a su hijo y eso le provocó dicen, un trauma, ¿verdad? Por eso le comento, hoy en día la violencia familiar es muy diferente a antes.
Otro factor que tenemos que decir es que hoy en día tenemos a la comunidad mucho más informada. Anteriormente hechos que sí eran violencia, ¿y por qué no se denunciaban? Porque la gente no sabía cómo denunciar. Y hoy en día, pues, la gente está muy informada. Si no denuncia la señora, pues denuncia la comadre, y si no denuncia la comadre, pues el vecino. Y hoy en día, precisamente por eso es de que el acceso a la justicia pues es más efectivo y por lo tanto la estadística se eleva. Sí, tienes mucha razón en eso, porque anteriormente nosotros siempre he dicho que somos una generación de obedientes, una generación... La generación, dice Jesús Amaya, en el libro precisamente, Hijos tiranos, padres obedientes, ¿no? La generación silenciosa, ¿no? Pero ahorita tenemos ya, él había llegado primero a otra clasificación que le decían los nuevos milenios y ahora baby boomers y sigue la generación. Y definitivamente hoy la generación son muy diferentes, ¿no? Hoy en día, vamos a decir, el prototipo de joven es muy diferente al que fuimos nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde será bueno o malo eso? Pues a nosotros nos hicieron hombres de bien, con todos los reglazos y las actitudes que tenían en la escuela y en la casa, pues como dices, era normal. Y nos hicieron hombres de bien. Y ahora, por cualquier situación, hay una denuncia, hay una querella, hay cosas, a veces son cosas tan exiguas, mi querido José Luis, que motivan activar el proceso burocrático. Desafortunadamente, y precisamente uno de los puntos torales, al menos también lo he documentado en ese sentido, yo advierto una evolución que se dio precisamente en esta generación que hace Jesús Amaya, obviamente apoyado en otros especialistas en psicología, de la evolución de las generaciones. Entonces, el punto es precisamente cuando llegamos al punto después de los 80s, que ya vienen las nuevas generaciones que vienen siendo los hijos de los padres, precisamente que dicen, yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Es básicamente esos postulados de estas nuevas generaciones, esos hijos que quieren ser educados por padres que no los quieren. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, violencia familiar. Tenemos el estudio al licenciado José Luis Pesina Alcalá. Entonces, hablamos de puros derechos y las obligaciones a veces quedan de un lado, mi querido juez. Sí, precisamente, al menos lo que yo he advertido, esa evolución que se dio de las generaciones de las personas, que ya habíamos citado a Jesús Amaya, que él se apoya en otros especialistas donde coinciden en esa evolución de las generaciones. Yo advierto también que paralelamente se dio otra evolución en cuanto a los derechos. Sobre todo vamos a hablar de los derechos de los menores. Las nuevas generaciones que se caracterizan por ser hijos únicos o cuando mucho comparten con uno o dos hermanos, que difícilmente llega porque el prototipo ya es generalmente es uno o dos hijos. Esto, dicen, provoca pues que sean un poco más egocentristas y ligado a que le dices que tiene puros derechos, entonces llega un momento en que a esa persona se le omite decir que frente a un derecho existe una obligación. Y al menos sí se advierte mucho en las nuevas generaciones que se advierten poco tolerantes, ¿verdad? Y lo vemos, pueden verificar la cifra en los juzgados familiares, cómo se ha disparado las controversias familiares. Hoy en día en un juzgado familiar se hacen conflictos interviniendo despachos de abogados fuertes para que le permitan a la mujer o al hombre convivir con su hijo un día a la semana. O sea, hacer una controversia que intervengan jueces porque no se pueden poner de acuerdo para ver a su hijo. No se ponen de acuerdo para que cumplan con las obligaciones de pagar los alimentos. No se ponen de acuerdo para poder repartir los bienes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No sé si comentamos, ¿esto ha sido bueno, ha sido malo el hecho de que haya sido tan, vamos a decir, tan flexible la autoridad paterna? Vamos a preguntarnos. Ese es un punto. Y ante una violación supuesta de esos derechos, pues vienen las denuncias y las querellas, ¿no? En base a ese tipo de acciones que los mismos dos generan,
y el propio menor que está viendo lo que está sucediendo en su casa, pues provoca esa alteración, esa actitud violenta, por llamarla de una forma, que llega muchas veces al Ministerio Público, ¿no? Sí, desafortunadamente esto genera, vamos a decir, lo que... Esa incompatibilidad Sí, pero genera una violencia que antes no se conocía, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay un concepto que los doctrinarios han denominado síndrome de alienación parietal, y que no es otra cosa más que uno de los papás habla mal del otro, y entonces, ¿qué es lo que está provocando en ese niño? La madre que quiere que odie a su padre, o el padre que quiere que odie a la madre, y entonces el punto es de que ese niño lo único que están haciendo es, pues, afectarlo, ¿no? Y no le están dando la oportunidad de que tenga un crecimiento integral. ¿Por qué? Precisamente por el problema que estas nuevas generaciones tienen, no pueden dirimir, vamos a decir, lo que utilizan es a los hijos. Y también se manifiesta, ese es un síndrome, vamos a decir, un tipo de violencia. ¿Qué elementos y características debe tener el concepto para ser sancionado por el Código Penal lo que es violencia familiar? Fíjate, el mismo Código Penal hace una clasificación de tipo de violencia. Generalmente nosotros pensamos que violencia es únicamente los golpes, pero esa es una violencia física. Pero también tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica se puede manifestar de muchas formas, también con acciones, pero también con omisiones. Todo aquello que llega a mermar la salud mental. Pero también tenemos la violencia económica. Una violencia económica generalmente se llega a manifestar sobre el hombre, sobre la mujer, en aquellas condiciones en que la mujer se encuentra en una condición de dependencia y el sujeto sabe de ese control, y precisamente para tener el control, pues, ¿qué es lo que hace? Pues le está mermando el suministro de los... le restringe. Entonces tenemos violencia también sexual. Entonces hay varios tipos de violencia que se pueden manifestar. A veces ese punto es importante, lo último, violencia sexual, no el hecho de que una relación forzada con tu pareja es una violación también. Bueno, hay que distinguir el delito de violación y una violencia sexual, porque son cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, precisamente en el caso de violación, precisamente es la cópula en contra de la voluntad de otra persona, pero está introduciendo el elemento de violencia física o moral, ¿verdad? Y una violencia sexual se puede manifestar de otras formas. Generalmente se puede hacer una manifestación más sexosa, ¿no? Y no precisamente llegar a la cópula. Van desde tocamientos lascivos, todo aquello que llega a controlar precisamente a uno de los cónyuges para poder aprovechar precisamente el contorno familiar. Y la violencia familiar, ¿quiénes intervienen? Eso es muy importante. ¿Quiénes entran en el núcleo familiar? Eso es muy importante. El concepto de familia en el Código Penal de Nuevo León es muy amplio. ¿Por qué? Porque no se limita al esposo, la esposa y los hijos. ¿Por qué? Porque pueden ser parejas, incluso del mismo sexo, y eso puede decir que forman una familia. Pueden ser personas que estuvieron unidas, pero ya no lo están. Y a pesar de que no están unidas, como quiera, precisamente se da el ciclo de violencia, vamos a decir, entran dentro de la violencia familiar. Vamos a poner un ejemplo. Una pareja estuvieron viviendo por 10 años. Se separan, viene el hombre o viene la mujer y golpea al otro. Eso se convierte en violencia familiar a pesar de que ya no vivan. Separados. Así es. Nos vamos a un corte, mi querido José Luis Pesina, y continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, violencia familiar. No le cambie. Ese programa está bueno. Acción Legal. Más Tercero, adelante en Acción Legal. Prohibir al sujeto que se aproxime a ese lugar. Y esa es una medida efectiva porque la ordena el juez y va la policía para poderla cumplir.
Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, violencia familiar. Mi querido juez, aquí el auditorio que nos esté ahorita sintonizando y que sea víctima en este momento de violencia familiar, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir para denunciar ese tipo de prácticas? Muy bien, precisamente la Procuraduría General de Justicia tiene lo que se conocen como Centros de Orientación y Denuncia, los CODE, en los cuales los tienen que atender, están abiertos las 24 horas para hacer cualquier tipo de denuncia. De tal manera que acuden, se hace la denuncia y dependiendo la gravedad como estén, tienen la oportunidad de ir directamente incluso ante un juez para pedir órdenes de protección. Las órdenes de protección son unos mecanismos que se generaron precisamente para neutralizar cuando la violencia, vamos a decir, es demasiado inminente, que la víctima tiene que ser protegida, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes que el Estado está preparado para, vamos a decir, dar todas las facilidades a quien se considere que está siendo víctima de violencia. ¿Y cómo se da ese procedimiento? O sea, les llegan a ustedes la solicitud por parte del Ministerio Público, ustedes lo reciben, aún aunque no haya carpeta de investigación, es un acto inminente. Sí, bueno, en el caso de la denuncia, el Ministerio Público recibe la denuncia, depende si la persona fue en flagrancia, lo detiene o no, pero vamos a decir, es diferente. Si no hay denuncia y las personas ameritan la orden de protección, definitivamente pueden ir ante un juez y en audiencia pública le va a exponer el caso al juez, y el juez va a valorar y si es necesario la va a otorgar. Sí, obviamente tenemos que decir no porque las pidas se te van a otorgar, sino se valora cada caso en particular. ¿Qué requisitos le ha tocado a usted aplicar en dado caso que se apliquen o qué requisitos debe contener en lo general esa solicitud para aceptarla? Bueno, yo como juez de juicio oral, ahorita no me han tocado casos de órdenes de protección, pero cuando fui juez de control sí era muy frecuente. Y precisamente los casos en que a mí la mujer, bueno, digo la mujer porque la gran mayoría, y sí es mucho la diferencia de las víctimas, es mujeres o niños, el caso de violencia familiar. El agresor generalmente es un hombre, que es el que hace los actos de dominio, entonces a mí me tocó casos en que la mujer dice, lo que pasa es de que ya es una cuestión muy recurrente, tan es así que ahorita llego a la casa y no me deja entrar a la casa. ¿Y qué es lo que sucede? Pues estoy angustiada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues neutralizar el acto de violencia. Y uno de los puntos torales es que quien tiene la preferencia del domicilio, pues es precisamente el más desvalido. En este caso, generalmente es la mujer. Entonces, como orden de protección es, primero, ordenamos que el sujeto salga de la casa. Segundo, ingresar a la mujer con sus hijos. Tercero, prohibir al sujeto que se aproxime a ese lugar. Y esa es una medida efectiva porque la ordena el juez y va a la policía para poderla cumplir. Si el sujeto llega a quebrantar esta orden, se convierte en delito y entonces el sujeto tiene que estar consciente de las consecuencias que esto es, porque es un mandamiento de un juez. En el caso de los métodos alternos de solución de conflictos, la mediación y la conciliación, ¿es procedente, señor juez? Excelente acotación, ¿verdad? Porque vemos que ya cuando se hace el procedimiento todo relativo a, ya sea la denuncia, la persona se detiene, sale, etcétera. Sigue todo el procedimiento. Entonces, la pregunta es, oye, pues hoy en día se habla de la efectividad de los métodos alternos de solución de conflictos. ¿Qué pasa con violencia familiar? Hay dos posturas muy diferentes y así, contrapuestas. Hay unos sectores donde dicen la violencia familiar no se debe mediar y otros dicen que sí se debe de mediar. Yo soy totalmente partidario que la violencia familiar por excelencia es el delito que incluso más se debe propiciar la mediación y para que nos dé cualquier método alterno de solución de conflictos. Yo estoy convencido de que los hechos, vamos a decir, violentos que se dan en la familia tienen un origen y tiene que ser combatido en el origen, pero no a través de un procedimiento penal.
A mí me tocó muchos casos como juez de control que sin que interviniera un mediador, las partes solas hacían un convenio, se suspendía el procedimiento y al término del cual el sujeto, generalmente el agresor, se sometía a un tratamiento de apoyo psicológico o incluso la mujer. Y cuando terminas, los testimonios que recoges son bastante alentadores. Entonces, precisamente, son de los puntos que yo sostengo que, al contrario, es donde más se debe de potencializar, porque hay perfiles de mediadores muy eficaces, ¿no? Y que dan el punto sensible. A final de cuentas, el proceso penal, en ocasiones, lejos de dar una solución, digo yo, es como un fuego al cual le echas gasolina. Con el mediador, al contrario, neutraliza todo. Y es que también tiene mucho que ver, a veces el Código Penal es muy radical respecto a cómo define la violencia familiar y cómo prohíbe la inclusión de los mecanismos alternos. Pero yo creo que también es de establecer los niveles de las conductas de las personas para poder llevar a cabo la mediación en violencia familiar. Yo estoy de acuerdo en esa postura de que se tiene que ser flexible con la mediación de familia, porque los mediadores conocen la historia del conflicto, exploran el conflicto y buscan el consenso, ¿no? Sí. Distinto es el sistema de justicia penal, que se trata de ser pues solamente cumplir con el procedimiento de sanción. Desafortunadamente es donde se advierte mucha desinformación, digo yo. ¿Por qué? Porque hoy en día, ya dijimos, es el primer lugar, vamos a decir, del delito que más denuncias tiene es la violencia familiar. Entonces, lo tienes que atender. Entonces, una forma efectiva de atenderlo, según yo, es precisamente brindando a los actores una oportunidad de que resuelvan su conflicto ellos mismos. Cara a cara. Así es. ¿Para qué? Como a mí los casos que me tocan, les digo, ¿ustedes creen que un juez les va a decir cómo resuelvan sus problemas?